iniciamos con la visión del futuro del trabajo. Si quieres, Nacho, vamos al siguiente slide, por favor, y al siguiente. Esta lámina con la que me gusta iniciar la visión del futuro del trabajo, creo que es muy familiar y todos se pueden sentir, o la gran mayoría se pueden sentir, digamos, identificados con dicho slide, ¿no? Vemos que nos llegó una pandemia a la región o al mundo entero, donde no estábamos preparados para la virtualidad, para la nueva forma de trabajo, para los nuevos retos que vamos a tener trabajando algunos de manera, digamos, en casa. Tener las compañías el reto de tener la mitad de sus trabajadores o alguna parte de sus trabajadores en planta, otros en sus oficinas administrativas, otros ya en casa, pero teniendo estos retos, ¿no? Estos tipos de distracciones, estos tipos de cómo sigo yo siendo productivo ahora con diferentes factores que no los tenía en mi oficina. Entonces, esta lámina es bien interesante porque muestra, digamos, los retos que estamos viviendo nosotros como empleados y los retos que también tienen las empresas para garantizar dicha productividad en estos momentos de transformación. Cuando hablamos de transformación, conectando el tema de transformación, hablamos de una palabra o un término que está, como decimos en Colombia y espero que en Bolivia también se entienda, está de moda el término de transformación digital, ¿no? En realidad, ¿qué es transformación digital? La transformación digital no es más que buscar cómo optimizar, ser más productivo, mejorar nuestros procesos apalancado en tecnologías. ¿Qué tipo de tecnologías? Entonces tenemos tecnologías como inteligencia artificial, el famoso machine learning, blockchain, Internet de las cosas, diferentes tipos de tecnología que nos ayudan a apalancar esa transformación digital. Es muy importante resaltar que en el centro de toda transformación tenemos las personas. Y esto es un error que uno ve en muchas empresas cuando quiere realizar transformación digital y se olvida de las personas. Si nosotros no le damos las herramientas a nuestros colaboradores, ¿sí? A los clientes, para poder comunicarse con nosotros, interactuar con nosotros, dicha transformación va a ser cada vez más difícil de conseguir y cada vez más lenta, o un proceso más, digamos, más retador, ¿sí? Va a estar siendo más difícil llegar a esta transformación. Entonces, por eso me gusta mostrar estas capas en los procesos de transformación. Sí, tenemos en la capa externa, digamos, los nuevos modelos de negocios, donde nos sentamos todos los directivos de la compañía, todos los empleados, pensamos en nuevos modelos de negocios, pensamos en cómo ser disruptivos, cómo diferenciarnos de nuestra competencia, y después llegamos a unos insights. Esos insights no son más que algunas teorías, hipótesis que los apalancamos ya. Vemos acá, por ejemplo, inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial yo puedo tener algunos datos, unos insights bien interesantes, pero en el centro, el core de cada transformación, no olvidemos, están las personas, ¿sí? Y me gusta resaltar esto porque nuestra solución está muy enfocada en las personas, en ayudarlos a ustedes a darles estas herramientas a sus colaboradores para apalancar dicha transformación que todos estamos buscando. Ahora, la pandemia parece, no ha terminado, no está cerca de terminar, pero ya vemos algunos modelos híbridos, ¿no? Ya vemos algunas compañías que están volviendo al trabajo, volviendo a la oficina en algún sentido. Entonces, ¿cuál va a ser este nuevo enfoque sobre el return to work, como lo llamamos nosotros? ¿Qué va a pasar con esta nueva modalidad de trabajo? ¿Vamos a estar 100% virtuales? ¿Vamos a estar mitad y mitad? ¿Cómo se ve este nuevo enfoque de trabajo? Si quieres, vamos al siguiente. Nacho, porfa. Nos encontramos con retos muy interesantes. Vamos a tener trabajadores que van a estar trabajando desde la oficina, claro que sí, pero también si seguimos la línea verde de la lámina, vamos a tener trabajadores que se van a llamar, o son los llamados o denominados los nuevos nómadas digitales, ¿no? Que van a estar trabajando ni siquiera desde casa, trabajando desde cualquier lugar. Y un ejemplo tal cual somos nosotros hoy. Como les mencionaba, yo estoy en Colombia, Andrea está en Estados Unidos, Ignacio está en España. Entonces tenemos diferentes personas ubicadas desde cualquier lugar y tenemos diferentes tipos de requerimientos para estas personas. Por ejemplo, las personas que están trabajando desde la oficina, o dependiendo del tipo de trabajador que es, son personas que requieren una comunicación síncrona, es decir, constantemente conectados, comunicación constante, información en tiempo real, etcétera. Pero los nómadas digitales, perdón, son aquellas personas que requieren un tipo de comunicación asíncrona, es decir, sí requieren esta información, ¿sí? Requieren tener acceso a la información, requieren poder interactuar con la información, pero de pronto no tienen que estar conectados en tiempo real y no tienen que estar en estos momentos en todas las reuniones. Entonces, estos son los retos que se están enfrentando las organizaciones, pasando desde los trabajadores de oficina a los nómadas digitales, pasando por comunicación síncrona a comunicación asíncrona. Ahora,
Algunos datos bien interesantes que nosotros hemos encontrado y queremos compartirlos con ustedes. Se estima que el 48% de los trabajadores va a terminar trabajando de manera remota después de la pandemia. Es decir, esto no es algo que es pasajero. Este nuevos retos que estamos enfrentando como compañías de cómo habilitar los trabajos remotos, bueno, ya se va a acabar, ya llegan las vacunas, ya todo está avanzando. No, no va a pasar. Lamentablemente o afortunadamente, van a haber personas que continuarán trabajando de manera remota. El 20% del tiempo los trabajadores lo emplean buscando información. Nosotros como compañía le estamos brindando esta información de fácil acceso a nuestros colaboradores. Estamos siendo productivos en esta entrega de información. Nuestros colaboradores están pudiendo encontrar esta información. Esto es muy importante y es algo que nos enfocamos muy fuerte en Google con nuestra solución de Google Workspace. ¿Ok? Y 1 de cada 3 trabajadores se siente desconectado de la cultura, porque al estar trabajando de manera remota, entonces muchas veces se pierde dicha comunicación. Con todo este tema que hemos hablado del trabajo remoto, de todos esos retos que estamos viviendo, ¿cuáles son las preocupaciones? Y esta lámina que viene a continuación es muy interesante y les voy a pedir el favor, si alguno se siente identificado, siempre que la muestro muchas personas se sienten identificados, pueden poner en el chat nosotros, yo, levantar la mano, como lo quieran ver. Vemos que las compañías, dada la urgencia de ir a buscar las herramientas que permitan trabajar de manera remota, salieron a buscar un montón de soluciones, pero son diferentes soluciones, diferentes proveedores para diferentes dolores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos compañías que para soluciones de videoconferencia pueden tener, dependiendo del área, diferentes tipos de plataformas, ¿sí? Pero para seguridad, otro tipo de plataformas también, almacenamiento, otras soluciones. ¿Esto qué puede generar en ustedes? Genera sobrecostos, genera múltiples conversaciones con diferentes proveedores, ¿sí? Múltiples puntos de contacto, diferentes tipos de soluciones, diferentes tipos de capacitaciones, soporte técnico que prestar dentro de la compañía para el área de IT. Entonces vemos, nos encontramos, esto es muy común en las organizaciones hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Llevarlos a un ecosistema tecnológico con Google Workspace. Nuestra solución de Google Workspace es una solución muy robusta que brinda soluciones para todo lo que ustedes ven en pantalla. Ya Nacho lo va a mostrar más adelante en la demostración, donde ustedes pueden encontrar soluciones para ofimática, soluciones para videollamadas, pero también con toda la seguridad, digamos, de la más alta tecnología. Entonces, eso es bien interesante. Con estas soluciones, ¿qué es lo que queremos también? ¿Qué estamos buscando? Es fomentar, ayudarles a ustedes a fomentar una cultura de innovación. Como decía Andrea al comienzo de nuestra charla, la innovación es hoy en día un pilar que todas las compañías están buscando y en el cual nos ven a nosotros, Google, un aliado súper estratégico. ¿Cómo innovamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros pilares de la cultura de innovación dentro de Google? Son 4 pilares: la curiosidad, la acción, la colaboración y el tomar riesgos, ¿sí? Es importante también tener en cuenta estos 4 pilares si uno quiere tener una cultura de innovación, ser una compañía innovadora. Nos vamos a enfocar muy fuerte en todo el tema de colaboración, en todo el tema de colaboración, perdón, para trabajar de acá en adelante en la presentación. Si quieren, Nacho, vamos al siguiente. ¿Qué hemos visto en todos estos temas de innovación? ¿Qué es lo que está buscando la industria? ¿Cuáles son los nuevos retos de industria muy importantes? Primero, tener mayor seguridad y cumplir las regulaciones sanitarias. ¿Sí? A raíz de una pandemia empezaron a salir nuevas regulaciones. Es importante nosotros como empresas dar cumplimiento a todos esos temas. Tenemos una mayor presión de costos. Todos estamos buscando cómo ser más productivos, cómo tratar de reducir costos, cómo mejoramos nuestra eficiencia operativa. Los ciclos de demanda hoy en día son impredecibles. Entonces, si yo tengo unos ciclos de demanda impredecibles y aparte no soy productivo dentro de mi compañía, va a ser cada vez más difícil lograr una gestión, una capacidad de mano de obra muy limitada. ¿Por qué? Controlamos aforos dentro de las compañías, no puedo tener a toda la compañía presencial. ¿Cómo hago para comunicarme con ellos? Vuelvo a poner el tema de productividad entre ellos. Y como siempre, obviamente una experiencia de cliente mejorada. Cada vez más los clientes de nosotros están buscando tener una mejor experiencia. ¿Cómo nosotros brindamos las herramientas necesarias para que nuestros clientes tengan la mejor experiencia con nuestros servicios o productos? Esto es muy importante también. Vamos a la siguiente, Nacho. Ya para entrar un poco en materia, entonces, ¿qué es Google Workspace? Con todo este preámbulo que vimos. Google Workspace en realidad es una suite de soluciones que tiene 3 estándares o 3 pilares básicos. Todo el tema de comunicación, colaboración y creación. ¿Sí? Con Google Workspace ustedes van a poder cumplir estas 3 cosas sin ninguna duda. Todo en el mismo lugar. ¿Sí? Esto es muy importante. Es decir, es una solución 100% amigable,
donde en la misma pantalla usted va a tener acceso a múltiples soluciones para hacer su trabajo mucho más fácil y mucho más productivo. Y algo que para nosotros no está en juego, ¿sí?, que lo tomamos con mucha seriedad, es que cumplimos con todos los estándares de seguridad, todas las regulaciones de seguridad. Es una solución muy robusta en temas, por ejemplo, en gestión de dispositivos móviles, en el tema de la retención de datos también, temas de phishing de correo electrónico. Entonces, todo el tema de seguridad está muy cubierto. Acá ustedes pueden ver algunas de las soluciones que contempla Google Workspace, como digamos Gmail, que es muy común, Google Chat, Meetings, que la estamos usando en estos momentos, todo el tema de ofimática con documentos, pero tenemos soluciones un poquito más robustas o un poquito menos conocidas, dependiendo de la industria en la que uno se encuentra. Tenemos soluciones muy interesantes para el área de recursos humanos. Por ejemplo, tenemos una solución que se llama Classroom. Con esta solución ustedes pueden planear capacitaciones, entrenamientos, onboarding a nuevos empleados, una suite de todo el tema de capacitación bien interesante, Google Sites, para construir la intranet de la compañía, ¿sí?, redes sociales internas también, asegurarse una comunicación 100% bidireccional entre empleados y empleador. Es una solución, como ustedes ven, que permite entonces para reforzar todo el tema de comunicación, colaboración y creación en un solo lugar. Tenemos ofertas para cada una de sus necesidades también dentro de Google Workspace. Somos conscientes que hay compañías que tienen muchos trabajadores de primera línea o trabajadores de planta o trabajadores de campo o en el sector financiero, aquellas personas que están en las sucursales, los que están recibiendo el dinero de las personas, los cajeros, los llamamos en Colombia, ¿no?, las personas que están recibiendo el dinero y trabajando con ese dinero para hacer alguna transacción en particular. Esos trabajadores son muy importantes tenerlos siempre conectados. En muchas compañías nos hemos dado cuenta que se quedan por fuera de nuestra solución. Esos son los famosos trabajadores que uno llama frontline workers o trabajadores de primera línea. Dentro de Google tenemos una licencia específica para ese trabajador con todas las ventajas que vimos en el slide anterior, con toda la seguridad necesaria, a un precio mucho más accesible para nuestros clientes, porque lo que queremos es que ustedes se integren a toda su compañía. No debemos dejar por fuera ningún empleado en temas de comunicación y colaboración. Tenemos también cómo integrarnos con soluciones existentes de calendario y correo, si es el caso en particular. Pero lo que siempre estamos buscando nosotros es brindarles a ustedes una plataforma completa en todos los temas de colaboración y productividad, que ustedes puedan iniciar a trabajar como trabajamos nosotros dentro de Google, ¿sí?, con una solución 100% cloud, una solución 100% amigable, una solución que está apalancada y elaborada con inteligencia artificial, una solución que ustedes van a poder ver, que les va a hacer recomendaciones, que va a aprender del comportamiento de ustedes y les va a decir, oye, tú lo que querías hacer, Walter, en esta hoja de cálculo es estas transacciones porque siempre lo haces, este tipo de operaciones, te recomienda hacer una tabla dinámica, por poner un ejemplo, ¿sí? En los documentos te recomienda taguear a alguna persona, te va a ayudar a ser mucho más productivo, a ahorrar cada vez más segundos o minutos de trabajo. Y como les venía mencionando, con toda la seguridad avanzada y cumplimiento, que en esos temas de seguridad, Nacho o Ignacio nos va a completar un poquito más la información. Algunas de las cifras importantes que les puedo compartir de Google Workspace que hemos visto en algunas empresas con las que hemos trabajado, no voy a leerlas todas porque para ustedes sin duda pueden, ya están viendo la lámina ahí en la presentación, pero una que me gusta a mí mucho es, hemos llegado a ahorrar 171 horas al año, es decir, 21 días laborables. ¿En qué? ¿Cómo reducimos estas horas de trabajo? ¿Cómo hacemos más productivos los trabajadores con todo lo que les he venido mencionando, ¿no? Simplemente si ustedes son usuarios de Gmail, en sus cuentas de correo personal, ustedes ven que el correo ya les recomienda completar frases. Uno puede ver eso muy simple, pero si ustedes cogen ese ahorro en tiempo, lo multiplican por el número de empleados, lo multiplican por el número de veces que pasan un año, pueden darse cuenta de la magnitud que se pueden llegar a ahorrar. Y el otro punto muy interesante, por ejemplo, es que hemos llegado a generar un ahorro, un retorno a la inversión del 331% en algunos casos. Todas estas cifras son casos de negocios reales que tenemos con clientes. Estamos muy interesados en poder trabajar con ustedes, mostrarles cómo podemos llegar a estos resultados o hasta por qué no superar dichos resultados en las compañías en las que trabajan. Si quieren, Nacho, siguiente. Y por último, muy importante resaltar, Google Workspace, la fuerza del trabajo de mañana, los trabajadores del mañana, las universidades, los colegios, ya todos estos estudiantes están trabajando con Google Workspace. Es decir, los trabajadores del mañana de sus compañías ya vienen con este chip de Google Workspace, una adopción muy rápida para su compañía, ya viene con ese chip de innovación, ya conocen nuestra solución. Más de 140 millones de estudiantes y profesores de todo el mundo utilizan Google Workspace. Ya le doy la palabra
a Ignacio en temas de diferenciales y vamos a dar una demostración en tiempo real, digamos, de nuestra plataforma. No sé si cualquier pregunta que tengan, estamos pendientes del chat. Muchas gracias, Nacho, y te doy la palabra. Venga, perfecto. Muchas gracias, Andrés, y un saludo estar con todos vosotros. Mi nombre es Ignacio, pero me podéis llamar Nacho. Soy casi manager del equipo de Workspace y básicamente la sesión, pues nos gustaría un poco enseñaros pues qué es realmente el producto, cómo se trabaja en un día normal, ¿no? Cómo utilizamos estas soluciones y luego también explicaros qué diferenciales tenemos no solo a la hora de trabajar, sino también, por ejemplo, en cómo nos involucramos y nos apoyamos en un socio tan importante y estratégico como Statec para llevar a cabo estos proyectos. Antes de empezar la charla, simplemente recordar de que hemos compartido un enlace. Creo que de hecho Desiree va a volver a compartir para que podamos tener vuestra información de contacto. Sería estupendo y podamos de alguna forma ayudaros en cualquier proyecto de transformación que realmente pues necesitéis en vuestra organización. Y bueno, voy a empezar la charla hablando con esta lámina. Si había alguien trabajando también en remoto en España, ese obviamente era yo. Llegué aquí hace 2 semanas y trabajo en la misma oficina que Andrea y Claudia, que también son compañeras del equipo. Y esperamos que de alguna forma a partir del 1 de septiembre nos podamos ver, ¿no? Que es cuando abren las oficinas. Pero sí, efectivamente, nos han cambiado muchas cosas, ¿no? Y quería sobre todo daros algunos datos como los que vemos en la imagen. Uno por ellos es el 60%, ¿no? De las personas que hacemos otras tareas cuando estamos en conferencia. Entonces, bueno, si alguno se quiere animar y quiere poner en el chat la palabra yo, ok, pues lo podéis indicar, ¿no? Para que tengamos más datos estadísticos, ¿no? De cosas que son realidad para muchos de nosotros. Hablamos de otro, por ejemplo, de que el 40%, y os hablo que esto es una lámina que fue del año pasado, trabajamos desde casa y ese porcentaje va a seguir siendo también incrementado a raíz de modelos híbridos que estamos también apostando. Y por otro lado, la cantidad de información que pasamos, sobre todo consolidando información. No sé si os ha pasado que cuando queréis buscar un correo electrónico, un documento, tenéis que encontrar dónde estaba guardado en diferentes carpetas, al final no encontramos el documento, se lo tenemos que pedir a otro compañero. Y al final, el resumen que de alguna forma quería daros con esta lámina es que efectivamente nosotros cuando accedemos a los hogares, a nuestras casas, disponemos de una tecnología que es mucho más rápida que en las oficinas. No sé si os ha pasado que cuando llegáis a los puestos de trabajo, todo es obsoleto, tarda mucho en arrancar, es complicado y cuando llegamos acá esa experiencia es completamente diferente cuando utilizamos nuestros dispositivos móviles, una tablet o un televisor. Cuando hablamos sobre todo de trabajo colaborativo, yo me gustaría también recalcar que una empresa no puede ser revolucionaria si sigue utilizando la misma tecnología de siempre. Andrés ha mencionado pues toda la palabra de transformación digital, pero efectivamente muchas veces siempre utilizamos herramientas, ¿no? Y no cambiamos esa forma de trabajar, ¿no? Y por tanto no hay forma de trabajar para que seamos diferentes, ¿no? Y podamos apostar por unos servicios que permiten agilizar la organización. Ahora bien, si pensamos, por ejemplo, aquí he puesto 30 años, a lo mejor podría ser hace 40 años, pero si suponemos cómo era el trabajo de colaboración, cuando no existían dispositivos, ordenadores, íbamos a la oficina, pues vemos un poco el workflow, ¿no? De cómo creamos un documento a lápiz y papel, lo comunicamos, lo comentamos entre varias personas del equipo y por último ese papel lo consolidamos, ¿no? Y esto realmente pues ocurría hace 30, 40 años, pero fijaros una opción, si imaginemos un paso ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hemos cambiado? Y podemos apreciar que en el fondo el proceso sigue siendo el mismo. Lo único que hemos hecho es cambiar las plataformas, la tecnología. Pero si vamos a nuestros puestos de trabajo y vemos un día normal, vamos a un correo electrónico, en este caso, bueno, hemos puesto el ejemplo de un amigo nuestro que conoceréis, lo comentamos, difundimos ese correo electrónico como adjunto, con lo cual incluso solapamos muchas veces el servidor, porque incluso cuando juntamos y hacemos un forward de un correo electrónico, realmente estamos generando a nivel cliente y servidor una copia del mismo documento. Y además no solo supone también esa pérdida en el bando de chat. Pero fijaros que cuando comentamos esa información y la vamos a consolidar, nos queda una estructura compleja de documentos de las cuales muchas veces, no sé si os sentís familiarizados con esta lámina, y para aquellos que después podéis poner yo también en el chat de comentarios, no sabemos ni cuál es la versión final.
Esto nos supone un problema a nivel productividad, sino también yo diría mucho más importante que trabajamos con muchos expertos del área de seguridad. ¿Y por qué ocurre? Porque al final tengo información sensible, muchos datos que son confidenciales, que de alguna forma tengo muchas copias replicadas, incluso las estoy almacenando en dispositivos físicos, ¿no? Tanto en discos duros locales, en llaves USB. Y esta información de alguna forma puede ser sustraída, puede ser también para fines que realmente puedan dañar la legitimidad de una empresa y, por tanto, cómo podemos dotar a través de una tecnología en la nube siempre segura y cómo podemos de alguna forma a través de una consola de administración controlar lo que sucede siempre en todo momento. Creo que también Andrea ya lo había comentado y Andrés también había dado unos principios, pero si podemos resumir qué es Workspace, ¿no? Yo quería sobre todo reflejaros en esta lámina un poco cuáles son las diferencias. Por un lado hablamos de flexibilidad. En este sentido, sobre todo, lo que intentamos es dotar de herramientas que puedan ser trabajadas de cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Por tanto, ya no estamos hablando de que hace falta un sistema operativo Windows, necesito o tener la última versión de Linux, o este sistema operativo de teléfono Android, ya me da exactamente igual. Es una tecnología web, por tanto puede ser consumida accedida a través de una tablet, a través de un PC, independientemente del dispositivo hardware que tenga, por tanto somos multiplataforma, pero mucho más importante también desde cualquier lugar, de cualquier dispositivo. Incluso también podemos trabajar cuando estemos incluso offline, cuando tengamos conexión y conectividad. Por otro lado, también el pilar de hacer las cosas que sean útiles con inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que tenemos a través de Google, muchas aplicaciones del mundo de consumo, la hemos llevado a muchos servicios de hoy en día de Workspace. Ahora vamos a enseñar un poco en la demostración algunos de estos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es la capacidad de poder responder a un correo electrónico sin tener que redactarlo, el anticiparme al usuario cuando redacta un correo electrónico, el poder agendar una reunión sin tener que conocer la agenda de 15 personas. Bueno, esa inteligencia artificial de alguna forma nos hace de alguna forma la vida mucho más útil. Y por último, hablamos de simplicidad. Queremos poner herramientas que sean capaces de enseñársela a un niño de 7 años y sepa poder trabajar y colaborar. No queríamos llamar a puestos de trabajo, tener herramientas muy complejas en las cuales nos dificulte mucho el poder comunicarnos y el poder trabajar de forma colaborativa con nuestros compañeros. Y aquí también podemos hacer un inciso. Me pasa muchas veces, ¿no?, que a veces nos comparan, por ejemplo, con herramientas como Excel, que son herramientas, por ejemplo, que nos permiten hacer muchas cosas. Hoy en día, os diría que el 85% incluso de los casos de uso lo podemos hacer con una hoja de cálculo de Google, pero es que la diferencia es que para nosotros una herramienta tan potente como Excel es como un Photoshop. ¿Cuántas personas en una organización realmente necesitan utilizar todas las funcionalidades complejas de una herramienta como Excel? Pues realmente no es el mayor porcentaje de empleados. Al final son un número mínimo que realmente decida utilizar estas herramientas o estas funcionalidades y, por tanto, lo que nosotros intentamos dotar de esa simplicidad, no solo a la hora de colaborar, sino a la hora también de comunicarnos, la vamos a ver ahora mucho más adelante. Y, por último, también hay que dar una vuelta y también pensar en qué pensamos en utilizar tecnología para los empleados que están hoy o que llevan mucho tiempo, los empleados que van a llevar mañana. Y estos empleados que realmente se van a incorporar en nuestras oficinas, ¿qué tipo de tecnología van a demandar? Bueno, aquí vamos a hacer un inciso y nos gusta mucho esta lámina porque nos pasa mucho de nosotros. Cuando accedemos a nuestro puesto de trabajo, la primera herramienta en la cual accedemos no es una hoja de cálculo, no es Microsoft Teams, no es un documento, realmente lo que es un correo electrónico. Nos pasa mucho porque al final consumimos mucho tiempo dentro de lo que es el correo electrónico, enviamos muchos mensajes, ¿no? Y de alguna forma nosotros en Workspace hemos querido de alguna forma revolucionar todo el portfolio de la aplicación, de la suite, para ofreceros una vista unificada, empezando sobre todo a través de la herramienta de correo electrónico. Entonces, ahora voy a compartir también mi pantalla, si me dejas un segundo. Lo que sí que me gustaría enseñaros, esto es una lámina que refleja de alguna forma la nueva vista simplificada de Workspace, en la cual incluso tanto a nivel navegador, como veo en esa pantalla, o también a nivel de dispositivo móvil, en la cual la experiencia sigue siendo exactamente la misma. Tengo el correo, el chat, las salas grupales, que se llaman los espacios, donde puedo tener salas por departamentos y también, por ejemplo, cómo puedo hacer esas videoconferencias, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto,
para mí sería un fracaso, ¿no? El mostrar muchas láminas de Workspace y no daros de alguna forma un pequeño, para que tengáis un pequeño sabor de qué es lo que sería trabajar con las herramientas de Google, ¿no? Y para ello, entonces, me gustaría ahora compartiros también mi pantalla. Entonces, voy a compartir ahora una vista de Gmail. No sé si la presenta, porque no veo la pantalla de Google Meet, pero supongo que sí. Lo que podemos apreciar ahora es la vista simplificada de Gmail. Esto no es una herramienta diferente. Lo que vemos en el panel izquierdo, en este caso, son, por ejemplo, los correos electrónicos. Aquí los puedo abrir, ¿vale? Estos son básicamente paneles en los cuales yo puedo utilizar para, de alguna forma, organizar mis correos electrónicos. Esto es un dominio completamente de pruebas. Concretamente, pues es una tienda de nachos, Nacho Cheese, y por tanto aquí de alguna forma soy capaz de categorizar si un correo es importante o no, o si lo tengo que, por ejemplo, que de alguna forma utilizar para más adelante. Entonces, esta es la vista simplificada como empezamos en nuestros puestos de trabajo. Supongamos, por ejemplo, que yo he empezado mi día, ¿no? Y lo que me llega en este caso es un correo de Andrés, en el cual pues me pregunta pues si tenemos algunas ideas, ¿no? Para mejorar la satisfacción, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de pacientes puede ser interna, incluso de clientes. Y si nos fijamos, incluso ya tengo la capacidad de incluso poder responder al correo, ¿no? Sin tener que redactarlo, ¿no? Directamente lo puedo completamente enviar de esta forma simple. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Google para fomentar la comunicación? No tener que utilizar ese correo electrónico como único canal de comunicación. Pues si nos vamos al panel de la derecha, aquí tengo una vista simplificada de lo que serían las conversaciones de chat y por último, más abajo tengo todo lo que son las salas, que son por áreas departamentales. Todos estos elementos los puedo personalizar. No sé si tenéis un teléfono, Andrés, muchos de vosotros, que podéis personalizar toda la interfaz web. En este caso es lo mismo, damos completamente a libertad. La única diferencia respecto al mundo de consumo, para aquellos que tengáis una cuenta de Gmail, es que puedo apreciar, además de todas las políticas de seguridad, también puedo personalizar con el logotipo de la empresa. Bueno, hablando del ejemplo de Andrés, yo lo que voy a hacer ahora, voy a crear un equipo de trabajo, en este caso es un espacio, una sala. Puedo ponerle aquí pues, cualquier información voy a poner este emoticono, voy a poner el título de voy a dar un título y a partir de ahora voy a agregar en este caso a mi compañero Andrés, que esperemos que está por ahí. También, por ejemplo, voy a agregar a Walter y voy a agregar a mis dos compañeros. Voy a utilizar incluso respuestas enlazadas y también el permitir que incluso personas fuera de la organización y fuera de nuestro dominio puedan conectarse en el caso, por ejemplo, que quisiéramos trabajar, por ejemplo, con algún tipo de colaborador. Ahora también, además, tengo la posibilidad, por ejemplo, de añadir cualquier tipo de información también dentro de la sala. Soy capaz, incluso cuando tengo la sala, bueno, voy a empezar primero con, voy a poner, hola, ¿cómo estáis? Fijaros que aquí tengo, por ejemplo, 3 miembros. En este caso son, pues, Andrés y Walter dentro de la sala. Además, pues, fijaros que ya me están respondiendo cada uno de los compañeros. Adicionalmente, también yo tengo la capacidad de añadir, por ejemplo, bots de inteligencia artificial, por ejemplo, a una sala en particular. Lo puedo agregar directamente, por ejemplo, en esta última sala que he creado. Y fijaros también adicionalmente que dentro de esta sala yo puedo incluso compartir cualquier tipo de información que es mucho más relevante. Por tanto, imaginémonos una sala departamental en la cual tengamos 10 o 15 personas, en las cuales trabajemos en proyectos, no es necesario incluso utilizar esa comunicación por correo electrónico, puedo utilizar esta sala. Esta sala me permite, por ejemplo, adjuntar cualquier tipo de información, tanto de proyectos, incluso puedo adjuntar sites, puedo, por ejemplo, adjuntar cualquier tipo de documento. Aquí, por ejemplo, voy a incluir uno. Cuando comparto el documento automáticamente con inteligencia artificial, Google sabe que no lo he compartido previamente ni con Walter ni con Andrés, por tanto me pregunta. Precisamente supongamos que ya vamos a trabajar, ¿no? Entonces, voy a crear un nuevo thread y voy a hacer, tenemos que crear una encuesta. Vamos a reunirnos
Y fijaros, por ejemplo, ahora, dentro de la inteligencia artificial que hemos mencionado, puedo incluso agendar una reunión con cualquier compañero. En este caso, por ejemplo, me pregunta el PUT si lo quiero crear, por ejemplo, con alguna persona. Entonces, fijaros adicionalmente que dentro de esta conversación que estoy teniendo, yo lo que puedo hacer también directamente es, si quiero tener una reunión, por ejemplo, con una persona determinada, directamente lo puedo etiquetar dentro de la misma conversación. Automáticamente, pues, el PUC me puede también de alguna forma responder a diferentes soluciones. Fijaros ahora, si por ejemplo yo comparto un documento, entonces vamos a darle el documento de ideas. Por defecto este documento lo vamos a crear. Fijaros ahora, muy importante, yo no he abierto otra aplicación, yo estoy de hecho dentro de la solución de correo electrónico de Gmail, donde estoy teniendo, por ejemplo, aquí veo mi correo electrónico, veo, por ejemplo, una conversación de chat, veo, por ejemplo, toda la información que hemos compartido a nivel de documentos y veo incluso las tareas que podemos incluso asignar. Fijamos ahora, por ejemplo, dentro de ese documento, Walter ya ha entrado, entonces pongamos, por ejemplo, ideas. Voy a crear simplemente, las voy a enumerar, vamos a poner ideas, mejorar, satisfacción. Fijaros que justo cuando escribo la palabra satisfacción, automáticamente puedo darle al tabulador y automáticamente reconoce que voy a escribir, ¿no? Por ejemplo, empleados. Entonces, por ejemplo, podemos poner en el punto 1, pues, por ejemplo, a poner más vacaciones, capacitaciones, capacitación. Fijaros que automáticamente cuando enumero una tarea, automáticamente Google sabe que puedo escribir, ¿no? O sea, automáticamente con inteligencia artificial, a través de Smart Compose, sabe que puedo a lo mejor obtener. Puedo poner virtual, trabajo remoto. Entonces, estas son, por ejemplo, ideas que podemos incluso horarios flexibles. Bueno, supongamos ahora, dentro de ese documento, como os he mencionado, tenemos a Walter, ese documento adicionalmente lo puedo compartir con otro compañero del equipo. Fijaros que simplemente no tengo que adjuntar un documento a través del correo electrónico, simplemente añado a una persona a través de la aplicación. Recordad que sigo estando dentro de Gmail. Puedo incluso dar permisos de comentar el documento, permisos, por ejemplo, de visualización. Incluso puedo deshabilitar la descarga, la impresión o copia de ese documento. Y de esta forma muy sencilla ya puedo crear el documento. Fijaros ahora, por ejemplo, dentro de lo que sería la solución, voy a compartiros ahora, ya hemos creado un documento. Esto es mi Google Drive por defecto. Fijaros que ahora lo que sí que me gustaría de forma muy rápida es crear, por ejemplo, un rápido formulario. Lo que voy a hacer es copiar dentro de ese formulario las opciones que tenía. Entonces aquí automáticamente me pregunta, vamos a darle un título. Entonces tengo, por ejemplo, más vacaciones, horarios flexibles. Vamos a poner asistencia virtual y trabajo remoto. Fijaros que ahora dentro de las opciones automáticamente yo puedo poner un checkbox o puedo poner, por ejemplo, una palabra corta. Puedo incluso agregar un cuestionario completo dentro de lo que sería una solicitud. Fijaros que de forma muy sencilla puedo tener estas opciones ya directamente enlazadas. Cuando de hecho, por ejemplo, supongamos que no quiero ofrecer tantas preguntas, por ejemplo, supongamos que voy a poner solo una. En este caso, por ejemplo, puntúe la opción más deseada.
Y cuando, por ejemplo, copio, automáticamente ya puedo concretar pues todas las solicitudes. Fijaros que dentro de este formulario yo lo puedo también editar, puedo personalizar, puedo poner, por ejemplo, una ilustración que también la puedo subir dentro de la plataforma. Voy a, por ejemplo, a seleccionar esta por defecto. Y luego, una vez que la tenga, esta información yo la puedo compartir. Supongamos que yo tengo el formulario hecho, tengo, por ejemplo, lo puedo compartir de forma embebida en HTML. En este caso, voy a reducir, por ejemplo, una pequeña URL. Y lo que voy a hacer a través de esta URL, voy a ir otra vez, voy a cerrar este documento que nosotros creamos, me voy a la conversación de chat y aquí voy a poner, ya tenemos las ideas, voten, y automáticamente voy a compartir el formulario. Fíjate, dentro de este formulario yo puedo también generar diferentes permisos, entonces vamos a esperar a que nuestros compañeros Andrés y Walter puedan de alguna forma completar la información y vamos a ver en tiempo real, por ejemplo, si yo comparto, yo por ejemplo que ya tengo 2 respuestas, tengo 3 y veo toda la información en tiempo real a nivel formulario, ¿vale? Como estamos apreciando. Eso es unas capacidades que además, si me lo traslado a una hoja de cálculo, entonces lo que voy a crear ahora es una pequeña hoja, puedo ver en tiempo real todas las respuestas y no solo eso, yo esta hoja de cálculo la puedo compartir con mis compañeros. Aquí vamos a darle permisos, por ejemplo, de compartir para que en tiempo real sean capaces también de poder apreciar todas las respuestas que está teniendo también el formulario instantáneamente. Dentro de la sala, supongamos, por ejemplo, que yo había creado esta sala con donde teníamos compartido esta información. Supongamos, por ejemplo, que necesito también asignar tareas. De forma muy sencilla, tengo integración con Google Tasks. Por tanto, yo, por ejemplo, puedo darle un título a la tarea. Por ejemplo, completar formulario. Puedo incluso añadirle mucho más descripción. Puedo añadir una fecha de tiempo. Supongamos, por ejemplo, que sea el 18 de agosto. Puedo incluso incluir, en este caso, a Walter. Y automáticamente, cuando le dé el botón de agregar, Walter por defecto va a apreciar esta tarea. De la misma forma, si voy, por ejemplo, a mi sección de tareas, automáticamente en el panel derecho puedo ver toda la lista de tareas que tengo pendientes. Por tanto, puedo de alguna forma una vista integrada dentro de correo donde veo documentos, veo tareas y también, por ejemplo, veo el chat que previamente hemos compartido. Y generalmente lo más importante es que estoy dentro de Gmail, por tanto, soy capaz incluso de poder responder un correo electrónico e incluso puedo abrir mi calendario y ver la disponibilidad que tengo, ¿no? Y esto lo hacemos de forma completamente automatizada para mejorar la productividad de todos los empleados. Bueno, vuelvo rápidamente a la presentación, si me dais un segundo. Bueno, habíamos hablado de Workspace y muy importante, por ejemplo, Workspace es una plataforma que me da acceso sobre todo a herramientas del lado de comunicación, que es lo que apreciamos a la izquierda, y voy a sacar aquí un pequeño puntero láser, todo lo que es correo electrónico de Gmail, calendario, videoconferencias, que es precisamente Google Meet lo que estamos utilizando ahora en este webinar, chat, también me da acceso a otras herramientas como Google Voice y una red social que se llama Currents. Adicionalmente, tenemos acceso a cualquier herramienta del lado de colaboración. Tengo acceso a documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formularios. Puedo crear páginas web sin conocimiento de HTML, guardar notas y, por último, todo lo que son herramientas del lado de administración y control. Tengo Google Drive, tengo CloudShare para buscar información, la consola de administración. Incluso tengo una herramienta de MDM con la mayor adopción del mundo, en la cual puedo securizar cualquier dispositivo móvil de una compañía. Es decir, supongamos que quiero tener políticas de seguridad para que detectar si un usuario está haciendo una captura de pantalla a través de su teléfono de un documento confidencial. Bueno, ¿qué clientes realmente usan estas herramientas? Hemos hablado un poco de la simplicidad, hemos hablado de la inteligencia artificial, pero realmente disponemos también de muchos clientes. Hoy en día creo que son más de 100 millones de clientes totales que utilizan Workspace. Tenemos a disruptores, por ejemplo, como aparece en el panel izquierdo, como Spotify, como Netflix, Salesforce, Lyft, que utilizan la tecnología de Google, pero mucho más importante, no solo tenemos empresas digitalmente nativas, también tenemos a grandes empresas consideradas del mercado, como es el caso, por ejemplo, de Pricewaterhouse,
que lo tenemos ahí en el centro, con más de 280.000 usuarios migrados en más de 150 países y territorios. Tenemos el BBVA en banca, que son más de 120.000. Tenemos a Verizon en Estados Unidos con más de 180.000. Airbus, 165.000 usuarios migrados de Office 365 a Workspace, o también incluso más empresas que no las tenemos aquí tampoco recopiladas para no extender la lámina, como Colgate, en la cual es una empresa de más de 200 años y migró a 23.000 usuarios en un fin de semana. Dentro de esta solución también me gustaría hablaros por último de una inquietud importante de, bueno, me gusta a lo mejor la solución, quiero utilizarla, ¿cómo la puedo implementar? ¿No? Si el día de mañana quiero tomar la decisión de que quiero utilizar Google para todos los empleados, para trabajar de forma colaborativa, remota, desde cualquier dispositivo, os voy a explicar ahora de forma muy resumida cómo nos involucramos con Date, nuestro socio estratégico, en estos proyectos, qué hitos o etapas son realmente relevantes, ¿no? Pero en cualquier caso me gustaría recalcar un punto muy importante, y es que siempre vamos a estar trabajando en un entorno completamente productivo. El proceso de migración es un esfuerzo que nosotros resumimos normalmente en 3 meses, ¿vale? Son 3 hitos o 3 fases que las tenemos enumeradas en esta lámina, y es un proceso, un esfuerzo de 90 días. Lo importante o la buena noticia es que tenemos un programa también de aceleración digital en la cual incluso Google puede sufragar mucho de los costes de implementación y gestión del cambio para que también sean para una empresa, lleguemos al coste cero. Por un lado, en un proceso de migración lo que hacemos es, vamos a mirar al área de tecnología, la llamamos el área de Core IT, en este caso no suele ser el área completa, y utilizamos esta fase también como para testear muchas funcionalidades, muchos procesos que vayan a salir también en las fases subsiguientes. Importante en la fase Core, no vamos a hacer una migración, por ejemplo, de los MX. Vamos a utilizar en este caso un Dual Delivery para que un empleado del área de tecnología pueda trabajar con su sistema legado de correo y a la vez también con Gmail. Lo que vamos a hacer simplemente con esa técnica es crear un forwarding, un ruteo de todo correo que llegue también a Gmail. Cuando realmente vamos a la fase 2, al cabo de los 30 días, hacemos lo que es la fase de los early adopters. Son estos usuarios, normalmente suelen ser menos del 20% de toda la compañía, que realmente van a posicionar el uso de estas herramientas. Por tanto, lo que vamos a hacer, vamos a dar de alta a todos los usuarios, solo estos van a tener acceso a la plataforma de Workspace, y de alguna forma, poco a poco vamos a ir preparándonos para la última fase, que es la 3, que se llama la fase de Global Go Live, donde vamos a hacer toda la migración de todos los usuarios y ya vamos a mirar todo el correo electrónico de cualquier empleado de la compañía, y vamos a empezar a utilizar, por ejemplo, todo lo que serían soluciones de calendario y soluciones del lado de comunicación. Cuando hablamos de un proceso de transformación a Google Workspace, y esto es una slide que para mí es muy importante, no hablamos de un proceso tecnológico, no hablamos de un cambio de herramientas. Efectivamente, para un empleado, si utiliza, por ejemplo, una solución de correo como Outlook, pues lo va a reemplazar por Gmail, pero no nos queremos abarcar ahí. No queremos ser solo ese cambio de herramientas a nivel tecnológico. Por tanto, cualquier proceso de transformación digital tiene 3 ingredientes fundamentales que son los que vemos en esta lámina, que son personas, procesos y tecnología. Pero si yo, por ejemplo, tengo que elegir uno, me quedo perfectamente con el de la derecha, con el de las personas. Porque en el fondo, las personas que van a crear y diseñar la tecnología que las empresas necesitan el día de mañana. De hecho, os cuento una anécdota. En Google no contratamos a personas para decirles qué tienen que hacer, sino para que sean las personas las que le digan a Google qué tiene que hacer para que siga siendo una empresa innovadora. Y bueno, y esa habilitación de transformación la llevamos en 3 áreas. Por tanto, nos apoyamos en Datec para identificar no solo a esos empleados a cómo formarles a utilizar esta herramienta, sino también mucho más importante identificar qué tipo de procesos podemos utilizar. Cuando hablamos de utilizar entornos híbridos, no tenemos que tampoco que mirar toda la organización, o incluso podemos seguir trabajando con socios colaboradores que utilizan otras herramientas. Por tanto, tenemos un complemento que se llama, por ejemplo, Calendar Interop, que me permite incluso ver calendario de otras plataformas, pero de alguna forma somos una plataforma completamente abierta. Yo puedo editar un documento que esté, por ejemplo, nativo en una plataforma como Office a través de Google Drive, incluso habilitar colaboración en tiempo real. Cuando hablamos de esta migración en un entorno completamente productivo, lo que intentamos de alguna forma resumirlo es a través de calendarios,
podemos tener personas utilizando diferentes plataformas, hacemos integración con directorio activo, podemos utilizar herramientas de terceros, incluso también somos capaces de reemplazar herramientas complejas como es el lado de SharePoint. Esta interoperabilidad la tenemos a nivel de colaboración, también a nivel de correo electrónico, como hemos mencionado previamente. Y hoy en día, y aquí os hago un resumen también, somos capaces de poder abrir un documento en otra extensión, no tenemos que hacer ningún tipo de cambio de extensiones en los documentos, los podemos pasar y directamente archivar en Google Drive y los podemos seguir trabajando en tiempo real sin necesidad incluso de adquirir ningún tipo de licencia.